Hola, nuevamente por aquí Katia Costa con ustedes en otra entrevista más en nuestro segmento en Hub Connects que se llama Give Back to Oceans, que cumple precisamente con ese propósito de proteger el ambiente y para esta ocasión me acompaña Diego Ferro, quien es el presidente de la Fundación Costa Recicla, que nos va a contar un poco pues de qué hacen en la fundación, cuál es su propósito y todo lo demás. Diego, bienvenido a este segmento Give Back to Oceans. Muchas gracias, Katia, por la introducción y la invitación, sobre todo a participar. Es un honor estar representando acá a la Fundación en este espacio como tal. Muy bien, queremos conocer todo sobre la Fundación Costa Recicla, cuándo nació, para empezar por allí y dónde se Ujú. encuentran ubicados. Bueno, nosotros nos constituimos en el 2012, específicamente, ya llevamos 10 años de trabajo como organización no gubernamental. Ubicación física como tal hemos tenido varias, de momento estamos, como quien dice, en todos lados y en ningún lado al mismo tiempo. Nuestro trabajo, digamos que está enfocado en una misión de realizar educación ambiental a través de diferentes tipos de dinámicas, pero sobre todo enfocado con el manejo apropiado de residuos, la disposición correcta a través del reciclaje como tal, ¿no? Entonces, nos encargamos de educar tanto a adultos como a niños y todas las edades que se encuentren en las personas como tal para poder generar una separación correcta de residuos, que las personas aprendan cómo es el proceso y qué en verdad quiere decir la palabra mágica que todos conocemos como reciclar. Según esta experiencia ya de 10 años, ¿ha sido fácil o difícil hacer ese cambio de mentalidad en la ciudadanía, en este caso local, para poder ¿Mm? empezar ese proceso de reciclado? Por ejemplo, conozco del caso de la alcaldía de Panamá que en pasadas administraciones crearon los puntos limpios junto con Ali de ¿Mm? Espadafora, por ejemplo, y tenían un programa muy interesante que logró abarcar Chilibre, entre otros puntos. Ahora bien, eso quedó en el limbo. Ahora te pregunto a ti, como fundación, ¿cómo ha sido esa experiencia de integrar el tema del reciclado a las comunidades? ¿Ha sido fácil, difícil? ¿Qué es lo que más les ha costado y cuál es el gran reto actualmente? Pues desde el día uno que nos involucramos en este tema como grupo, nos dimos cuenta de que esto no era una carrera de velocidad, era una carrera de resistencia y pues una resistencia que solo va a recibir un cambio a través de la consistencia. Todas estas experiencias que tú mencionas son exactamente eso, experiencias que han ayudado a pulir un poquito el aprendizaje en el manejo de desechos reciclables. eh, y la verdad es que no es algo muy complejo. La clave está en la consistencia. Hay tres grandes aristas dentro de este manejo, se puede decir, y mucho es logística, mucho es educación y mucho es la disposición final de los desechos como tal. Al final del día no todo es reciclable, pero sí se pueden reciclar la gran mayoría de las cosas que generamos en nuestras casas. La clave es saber cómo separarlos, cómo es el manejo y al final del día contar con estas ubicaciones o estos puntos limpios, como se le define correctamente, para que las personas puedan disponer de sus desechos de manera adecuada. Al no contar con los espacios, pues ahí el pedazo logístico es el que se genera dificultad, porque uno puede hacer toda la gestión en casa, pero si al final todo lo que recolectamos termina llegando a un vertedero, nosotros nos gusta utilizar mucho la analogía de la alfombra en la casa, es como barrer todo y ponerlo debajo de la alfombra. No estamos haciendo nada con ese material y al final del día esas cosas que nosotros a veces consideramos basura son efectivamente materiales que tienen un valor en la cadena de distribución y que hay que encontrar la manera de desviarlos de estos vertederos para darles el valor que se merecen y que finalmente se puedan reciclar como tal. Bien, puedo observar que en efecto lo que has mencionado está en su página web y es muy importante que la gente que nos vea posteriormente, si quiere conocer más de Costa Recicla, pues ingresa a esa página web y descubrir la cantidad de puntos limpios que tienes. Hablemos de ellos para que la audiencia lo pueda conocer y en efecto, como lo dices, totalmente seccionado por material y Ujú. saber si hay un uso posteriormente. O sea, tienen en estos puntos limpios separados por aluminio, cartón, por latas, papel, plástico, entre otros, digamos, un propósito posterior, qué uso se le da, está el sistema integrado para lograr que se le saque provecho a ese material reciclado. En Panamá como tal, o sea, nosotros somos un país que ahorita mismo lo que está sucediendo, somos un país de acopio y de export.
La palabra reciclaje, digamos que tiende a utilizarse de mala manera por experiencias que a veces están relacionadas a si yo reciclo es porque genera algo para mí. No, reciclar no lo hace una persona natural normalmente. El reciclaje es un proceso industrial. El reciclaje quiere decir, yo tomo un producto que es considerado un desecho, lo convierto en materia prima y lo convierto en un producto nuevo que entra en esa cadena de distribución. Esas son las bases de lo que es una economía circular. Ahorita mismo en Panamá nuestra economía es prácticamente lineal. Consumimos las cosas que compramos en nuestros centros de distribución o supermercados y cuando llega la recolección o la disposición de esto, pues termina en un lugar que solamente genera calor o no cumple con un propósito como tal. La verdadera gestión para generar un reciclaje en Panamá lamentablemente depende de que los desechos tengan que ser exportados. Y al ser exportados tiene que haber una limpieza en los mismos. Entonces la clave para el reciclaje en Panamá es la limpieza. Ese traste que manejamos en casa cuando tenemos alguna cena o almuerzo, asimismo esa lata, esa botella, ese envase de Tetra Pak, esa lata de conserva donde está la tuna, poquito de agua, un poquito de jabón, de repente se le pasa, se elimina el residuo orgánico y ya con eso el material está listo para poder ser ingresado en un punto limpio y así poder efectuar un reciclaje posterior del mismo. Y en efecto, con ese tema que acabas de mencionar, ¿cómo ha sido la efectividad de esas campañas que seguramente como fundación han realizado y que puedo observar pues de esos puntos limpios están los de Chi Libre que mencioné previamente, que también son aliados? Porque al final del día pienso que mientras más aliados existan entre empresa pública, privada y ONGs, podemos lograr un cambio mucho más rápido, digamos así, aunque sea lento en el tiempo. Tal cual, tal cual. No, ha sido una experiencia positiva. O sea, a lo largo del tiempo hemos notado que se ha incrementado no solo la creación de más puntos limpios, sino la calidad en el manejo de las personas. Es un proceso educativo que a nosotros nos dicen mucho, deben educar a los más chiquitos, tienen que hacer charla en más escuelas. Nosotros vamos a escuelas, pero definitivamente, como tú bien mencionaste, para que el cambio suceda un poquito más rápido, también vamos a instituciones, a empresas, tanto públicos como privadas, a universidades, porque nadie está exento de generar residuos como tal. Todos diariamente generamos residuos dentro de lo que nos consideramos como humanos, se puede decir. Entonces, tener este factor de responsabilidad de lo que tú generas, tienes que disponerlo de manera adecuada, son parte de las cosas que nosotros tratamos de trabajar en cada ubicación a la cual queremos que generar algún tipo de charla de sensibilización o educativa. No solo es enseñarles cómo tienen que separar los desechos, sino la importancia de hacerlo y porque es un pedazo clave en cada uno como tal. Ahora, para que este proceso crezca o, digamos, funcione de una manera más eficiente en Panamá, se tiene que incentivar la industria del reciclaje en Panamá. Como te mencioné previamente, mucho de lo que nosotros generamos se tiene que exportar. Una de las empresas que más exporta desechos fuera del país es la empresa Recimetal. Entre 180 a 200 contenedores mensuales de desechos debidamente separados y tratados salen del país a compradores externos que son los que terminan tratando el material y convirtiéndolo en algo que después regresa a través de esa cadena logística a nuestro país en diferentes tipos de productos o inclusive termina en otros países. Entonces, si ese material no se fuera del país, tuviera mayor valor y al mismo tiempo fuera más eficiente para nuestro país trabajar las cosas de manera local. Y me repites, perdona Diego, la empresa porque en ese momento hubo una corto de señal. ¿Cuál es la empresa que más recicla aquí en Panamá? Sí, es uno de nuestros aliados como tal y uno de los patrocinadores de nuestros proyectos como tal, se llama Recimetal, Recimetal Panamá específicamente, y definitivamente es una de las empresas que está haciendo una gran gestión para tratar de desviar desechos que no terminen en nuestros vertederos de la ciudad y del interior como tal. Y también puedo observar que tienen pues en su página web una serie de directorio verde de aquellas compañías o empresas que venden productos o servicios enfocados en precisamente la parte ecológica. ¿Cómo puede hacer la gente para sumarse a aquellas empresas que continúan promoviendo un estilo de vida de cuidado del ambiente y un estilo de vida ecológico? Sí, digo, no,
Nosotros siempre estamos dispuestos a abrirle las puertas a nuevas iniciativas. Al final del día somos una organización sin fines de lucro. Lo que queremos es apoyar a todos los que están trabajando por hacer algo, dar un granito de arena, hacer un producto sostenible o dar un servicio como tal, darles ese espacio para que puedan participar. Ahí nos pueden escribir a educación@costarecicla.org y con mucho gusto nuestro personal les podrá dar las indicaciones para poder ingresarlos a nuestro directorio verde y que tengan no solo una presencia, sino poder llegar a una base de datos de personas que definitivamente están sensibilizadas ante este tema y quieren conocer más de empresas que están pensando proactivamente en el cuidado no solo del planeta, sino de ofrecer cosas que no impacten negativamente al medio. Hablando de igual forma de contribución para la fundación, porque si bien es cierto, lo has mencionado y lo has destacado, que sin fines de lucro igual necesita del respaldo y de fondos para poder continuar su causa. ¿De qué manera se puede contribuir? ¿Cómo se logran esos fondos para seguir continuando con esta labor? Que al final del día sí repercute en una logística y todo un trabajo que, si bien es cierto, hay empresas como la que mencionaste, que se lleva toda esa materia prima afuera, igual la fundación necesita sostenibilidad en el tiempo. Claro que sí, digo, aparte de lo que nosotros hacemos desde el punto de vista educativo de docencia, nosotros generamos actividades también que son soluciones para las personas. Una de las mismas es la creación de los puntos limpios como tal, que esto ahorita mismo en Panamá es completamente de manera voluntaria. Todas las administraciones de PH, tanto verticales como horizontales, que quisieran tener un punto limpio, nosotros simplemente les damos las herramientas para que ellos lo puedan ejecutar, pero depende mucho del compromiso de los mismos y de que le vean el valor que esto puede tener a largo plazo para el PH y para los apartamentos como tal. Eso por un pedazo. Lo otro que nosotros hacemos, pues está nuestro autorrápido o drive-thru de materiales, que es una de estas actividades que hacemos una vez al mes para generar una recolección de diferentes tipos de residuos ante la falta de tener puntos limpios consistentes en Panamá. Y nuestro último proyecto, que casualmente es uno de los que patrocina Recimetal, es nuestro punto limpio móvil. Es un camión que hemos llamado Billy Truck en honor a nuestro primer presidente. Y este camioncito pues tiene una serie de rutas que hemos conseguido a través de nuestros patrocinadores para poder llegar a más personas con una separación de hasta 6 materiales por actividad y así poder no solo educar en sitio a las personas, corregir esto sí, esto no, esto lo tienes que traer limpio, o sea, pulir a la persona que va a querer reciclar, porque al final del día muchas de estas cosas, y lo hemos visto en muchas preguntas que hemos recibido en redes sociales, las personas quieren reciclar, quieren saber cómo es el proceso, pero a veces no tienen cómo. Ahora con este proyecto vamos a poder llegarles en espacios limitados, en activaciones de 2 horas, donde pueden llevar sus materiales y aprender con nosotros también para poder mejorar en esa gestión de residuos. Me llama mucho la atención, Diego, que mencionaste el tema de los edificios, porque también sabemos la cantidad de basura que se acumula en los edificios continuamente por la población que vive. ¿Cuáles son los requisitos si hay un PH interesado con su administración en tener un punto limpio dentro de su administración como tal? Pues los requisitos son bastante sencillos. Al final del día, como te digo, es algo voluntario, es algo que ellos tienen que primero querer hacer y tienen que comprometerse a mantener. La clave con esto, como mencioné al inicio, es mucha consistencia. Y poco a poco el proceso va a ir mejorando. Digamos que lo esencial es contar con un espacio disponible, un espacio físico para poder acumular los desechos que se van a separar y comprometerse con el pedazo educativo y el seguimiento. Digamos que esta segunda parte suena muy fácil y muy sencilla, pero es ahí donde va a estar la diferencia, porque hay muchas personas, como te mencioné, que proactivamente ven estas iniciativas y dicen, yo quiero aprender, quiero hacerlo, y en el proceso hay una curva de aprendizaje como tal, ¿no? Entonces, esta curva es la que hay que tener paciencia para poder, obviamente, poco a poco ir mejorando la calidad de los desechos que se van recibiendo, porque no todas las cosas se pueden reciclar. Es clave comprender que si decimos plástico, existen 7 tipos de plástico y hay plásticos que se pueden recibir para reciclar en Panamá y hay otros que no. Entonces, solo para mencionar ese ejemplo como tal, así hay muchos otros detalles que hay que ir aprendiendo poco a poco y como te mencioné inicialmente, la clave está siempre en la limpieza. El manejo de residuos reciclables es un manejo digno.
nosotros tratamos inclusive de utilizar poco la palabra basura, porque la palabra basura automáticamente tiene una connotación negativa en el cerebro. Se lo puedes decir hasta a un niño, saca la basura, no va a querer. Pero si tú le dices, estos son los diferentes materiales, estos son residuos, estos son desechos que nosotros generamos, que cuando están limpios no generan malos olores, no atraen bichos, no atraen moscas, es mucho más fácil meter la mano y sacar algo que si está sucio y si pasa esto que te menciono de manera negativa. No sé, muy bien. Y entonces, una vez, por ejemplo, siguiendo por aquí, porque sé que puede llamar la atención de la audiencia el tema de reciclar en los hogares, una vez que se crea ese punto limpio, se crea ese espacio, se hace un trabajo educativo de una charla con residentes, puede ser de una organización o de un PH, el tema de recolección, cada qué tiempo ustedes como fundación retiran en estos edificios o en estas casas o en esos puntos móviles que están a lo largo de la ciudad. Nosotros lo que hacemos como organización, porque no somos una empresa de recolección como tal, es darle las herramientas a los PHs para que puedan determinar con quién quieren trabajar todos estos detalles. Hay empresas que tanto te proveen la recolección como te proveen los espacios para acumular los materiales, como hay empresas que solo te pueden proveer la recolección. Nosotros le damos un listado de empresas que nosotros hemos validado, que hacen una gestión correcta, separada de los residuos y que el destino final de los mismos pues garantiza su reciclaje como tal, tanto fuera del país, con los compradores internos que se garantizan ese reciclaje, o a través de ellos mismos haciendo la exportación de los mismos. Lamentablemente no se trabaja, como te digo, todo esto en Panamá, se tiene que exportar, por lo cual el valor de los materiales es muy bajo. Entonces hay gastos logísticos que hay que cubrir, hay gastos, como te digo, de implementación en el área, los tapuches que hay que colocar, de los tamaños que se pueda dependiendo del espacio, y aparte, obviamente, la gestión que tiene que hacer la empresa para este tipo de residuos en base a la disponibilidad que se tenga para recibir los mismos, ¿no? Que esa frecuencia de recolección es algo que tiene que determinar completamente el PH con la empresa que nosotros le recomendemos a trabajar con. Y por ejemplo, ¿eso incurre en un costo para el PH o las barriadas o los interesados a nivel personal? Completamente, completamente. Ahorita mismo todavía la gestión de residuos no genera lo suficiente como para pagarse sola. Y ese es parte de lo que nosotros trabajamos de manera educativa, porque todo el mundo aduce que con el reciclaje, pues, hay infinidad de fondos que se pueden generar simplemente con lo que uno está acumulando. Pero siendo realistas, como te mencionaba, la realidad de Panamá es que las cosas se tienen que exportar. Eso acarrea gastos logísticos para movilizar ese material. Si ese material no tuviese que salir del país, automáticamente el valor del mismo va a incrementarse porque obviamos ese costo como tal. Entonces, hay gastos que hoy en día no se pueden obviar y hacen que el valor de los materiales sea muy bajo. Para usar un ejemplo puntual, hoy en día el cartón pues paga medio centavo la libra. O sea, inclusive si tuvieras una gran cantidad no vas a recibir más de $1 o $2 por el mismo. Entonces, es complejo por el valor de los materiales, pero también por la logística que se mantiene para los mismos actualmente en Panamá. Muy bien, conociendo todo este proceso, ¿cómo observas lo que queda del año en cuanto a retos que tiene la Fundación Costa Recicla, teniendo claro todo lo que conlleva una campaña de concientización a nivel de ciudad, a nivel de escuela, a nivel general, para hacer un cambio de mentalidad en nuestra sociedad, para que incentiven más ese tema del reciclado y comenzar a disminuir esos grandes vertederos como un Cerro Patacón que continúa, por supuesto, de manera continua, incrementándose y ves como hay un proceso de limpieza de la bahía que ha tomado un saneamiento muchísimos años, precisamente para evitar que todos estos desechos lleguen a los ríos y quebradas y por supuesto al océano. Es complicado. O sea, no te puedo dar una, una respuesta fácil. Es algo que te digo que va a tomar tiempo por el simple hecho de que una organización sin fines de lucro no puede generar el cambio sola. Depende también de las personas. Nosotros les damos las herramientas a las personas para poder ejecutarlo, pero hace falta más apoyo, hace falta que nazcan más empresas de recolección, que haya más variedad en el servicio para que las personas tengan opciones, que existan más puntos limpios. Nosotros, nuestro enfoque este año es nuestro Billy Truck, nuestro punto limpio móvil, el cual nos está ayudando poco a poco a ir incrementando ubicaciones para que las personas puedan disponer de sus desechos de manera adecuada. Actualmente estamos trabajando
en el área de Brisas del Golf con Global Bank, al igual en Calle 50, en los Do It Centers de Río Abajo y de la 12 de octubre, y próximamente vamos a estar añadiendo más ubicaciones. También en alianza con la Fundación Marea Verde estamos visitando 2 ubicaciones en San Miguelito, en Santa Librada y en el complejo deportivo Torrijos Carter. Son 2 ubicaciones que estamos los viernes alternando cada una, donde estamos retirando diferentes tipos de materiales, puntualmente cartón, plástico PET1, plástico HDPE2, latas de aluminio, latas de conserva y Tetra Pak. Solo con empezar con estos 6, que son los que más se generan en casa, ya estamos haciendo una pequeña diferencia. Ojalá pudiéramos progresivamente incrementar eso, pero como bien mencioné, los recursos de una organización sin fines de lucro son limitados y vamos poco a poco con lo que podemos manejar. Ojalá, como te digo, se tomen acciones, porque para esto no se puede manejar de manera improvisada. Para esto tiene que ser un plan de Estado, tiene que ser un plan completo para el país en cuanto a manejo de residuos, y tiene que haber un compromiso a largo plazo. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Las personas tienen que educarse y tiene que estar acompañado de una logística que les ayude a ellos a hacerlo de manera fácil. Las personas en Panamá están acostumbradas a que todo va dentro de un tampuche y la coloco afuera o la coloco en cualquier lugar que sea determinado como el espacio para residuos y mágicamente desaparece. Sabemos que eso no funciona así. Entonces, ese mensaje de sensibilización y educativo posteriormente tiene que permear a todo el mundo en el país, y por eso es un proceso que va a tomar el tiempo que necesite, y créeme que ahí estaremos como fundación para hacer y seguir trabajando en ese pequeño granito de arena poco a poco. Lo bueno es conocer que hay empresas privadas que se han sumado a esa causa, como las que mencionan, y que tienen esos puntos fijos allí en algunas áreas para que la gente voluntariamente pueda, mientras que se logra un incremento y que pueda hacer algo más natural en cada cuadra de la ciudad, como lo vemos en países del primer mundo. Entonces, para ir finalizando, Diego, esta entrevista, ¿de qué manera ahorita se puede ir sumando más personas a la causa? Cuéntanos un poco cómo se les puede contactar, cómo se pueden ir sumando los interesados en querer apoyarles. Claro que sí. Bueno, cualquier apoyo, nosotros estamos activos en redes sociales, nos pueden escribir tanto en Facebook, en Instagram, en @costarecicla, también por correo en educación@costarecicla.org, y pueden visitar nuestra página web en www.costarecicla.org, y con mucho gusto estamos abiertos a responder preguntas. Diariamente contestamos muchas preguntas, nos encanta recibirlas porque es el interés que las personas tienen de hacer las cosas de manera diferente, eh, alineado con las realidades del planeta. Y la verdad es que es un proceso, como mencioné inicialmente, que es de resistencia, que es de constancia, no es de velocidad. Siempre se va a ir aprendiendo, porque los desechos es un mundo completamente aparte a lo que personalmente puedo decir que inicialmente contemplaba. Entonces, es ir poco a poco entendiendo que sí, hay muchas cosas que se pueden disponer de manera adecuada de reciclar, y hay cosas que lamentablemente no, y ahí es donde entran nuestros hábitos de consumo para consumir lo que sí se puede reciclar y dejar de consumir lo que no. Muy bien. Bueno, Diego, creo que has dicho todo, pero igual yo voy a repetir tus redes sociales. En Instagram, @Costa Recicla, y la página web costarecicla.org. Ahí tienen toda la información interesante, con buena cantidad de seguidores en sus redes sociales, y eso implica que hay una efectividad de la ciudadanía y cada vez más gente sumándose a contribuir con el ambiente y consumir también materiales y productos que precisamente sean ecológicos y que cuiden nuestro ecosistema y nuestros océanos, que son la fuente de vida de no solamente de los organismos que habitan en él, sino también la nuestra. Entonces, Diego, muchas gracias por esa entrevista. Nuevamente reiteramos este segmento Give Back to Ocean que Hub Connects tiene con ese propósito de dar a conocer fundaciones como la tuya, la que lideras, y todo el equipo de trabajo que busca seguir trabajando en pro del medio ambiente. Así que, más que nada, felicidades por esa gran labor que tienen ya realizando por más de 10 años, y a seguir diciéndoles por parte nuestra el mayor de los éxitos para que continúen con ese propósito y que logre seguir transformando a nuestra sociedad aquí en Panamá. Muchas gracias, Kate. De verdad, muy amable de tu parte.